Hola a todos, bienvenidos a Coolest Nation Live, otro capítulo más de nuestra guía, que estamos ahora haciendo capítulos de la guía. No es escrita este año, como llevamos diciendo todos los capítulos, lo estamos haciendo más así, un poco diferente, ¿no? Y nada, vídeos y audios, así la gente lo puede escuchar en cualquier lado. Y no tiene excusa. No tiene excusa. Yendo a correr, al gimnasio, a buscar el pan, a donde quiera. Así que no tiene excusa de leer, de tener que estar leyendo. Edu, bienvenido, compi. Muy buenas noches, don Luis Mariano Sarañena Ocasión, @luisma_80. Pues con muchas ganas, ¿no? De seguir, continuar con nuestra guía de forma diferente, ¿no? De forma más heterodoxa, no tan Multimedia, ¿no? ortodoxa y conservadora. Podemos decirlo multimedia, ¿no? Hay que decir que hay que recordar siempre que ya están tanto en YouTube como en las plataformas de audio, las diferentes. Está el Coaching Carousel, el Transfer Portal, los movimientos que hemos considerado más oportunos, análisis del Atlantic Coast, análisis de la SEC, análisis de la Big 12, la primera parte de la Big 10, más Notre Dame, y hoy hablaremos de otros programas de la Big 10, que no significa que sean programas que los tengamos en menos consideración, tienen su espacio, pero lógicamente si el otro día tuvimos 1 hora y media con 10 programas, meter 19 en un programa es una auténtica locura. Así que lo que hemos hecho es escindirlo en dos, basándonos en los rankings particulares que tenemos nosotros. Y bueno, y hablaremos pues de equipos que también nos dicen mucho, ¿no? Como Nebraska, como Michigan State, como Rutgers, como Northwestern, etcétera, etcétera. A partir de ahora ya digamos que son los equipos que menos hemos valorado, ¿no? De cara al posicionamiento en la clasificación. Mira, Antón está por En ahí. nuestra previsión, que todo puede pasar, siempre pueden dar sorpresas. Sí. Y bueno, y antes de meternos en faena, hay que recordar, ya sabéis que podéis visitar nuestra página web en www.collegenation.es, esa magnífica web realizada por nuestro querido Álvaro Criado. Suscribiros a nuestro canal de YouTube en Coolest Nation, pulgar arriba, dar a la campanita para cualquier cosa estar informado. Podéis mandarnos cualquier queja, sugerencia, duda que tengáis a nuestro mail, coolestnation@gmail.com, y lógicamente podéis seguirnos en todas las redes sociales que tenemos, ¿no? Nuestro canal de Telegram, nuestro canal de WhatsApp, en TikTok, en Twitch, en Trovo, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. También hay que decir que hay que darle la enhorabuena, ¿no? Yo mismo me incluyo, ¿no? A nuestros compañeros de LSU Spain, que han empezado nuevos proyectos. Ya llevamos 2 programas, tanto el gran Iñaki Granados como el gran Jesús García y yo mismo, servidor, hablando un poquito, ¿no? de lo que pasa en Baton Rouge, en el Bayou, con los Tigres, con Jux Tigres, que tenemos ahí al despedirnos, ¿no? Uno lo hace en cántabro, yo lo hago en medio francés, o lo intento en francés de Granada, y Chus pues es un hombre tan discreto que no dice nada. Así que bueno, para estar actualizado de todas las novedades que ocurren en torno al programa de LSU, de los Tigers, pues LSU Spain, ¿no? Primero hablamos de lo que depara la temporada en general, en 2025, y posteriormente pues nos hemos centrado en el calendario que estuvimos ayer desgranándolo partido por partido. Así que, bueno, nunca está mal dicho. A ver, dice Antón por ahí, pregunta para Luis Mariano, que ¿cuándo abrazarás la rulemanía? De Nebraska. Me parece a mí que ni tú ni yo somos muy de Nebraska. En fin. Bueno, Luisma, venga, que nos enrollamos. Vamos al lío, que Antón nos busca las cosquillas. Esto es que nos enrollamos aquí como las persianas. Venga, hay que recordar que estuvimos hablando el otro día, características generales de la conferencia, hablamos un poquito, ¿no? Por así decirlo, del concepto básico de lo que esperamos en 2025, las líneas generales.
Lo que comentamos básicamente fue que eso, que es la conferencia actualmente que está dominando el panorama colegial, 2 títulos nacionales consecutivos, primero Michigan, después Ohio State, que lo que ha venido de la Pac-12 ha cambiado en gran medida el concepto más ortodoxo de lo que es la conferencia, y que bueno, que no nos extrañaría que hubiera un tercer año consecutivo de campeón que proceda de la Big Ten, ¿no, Luisma? Eso serían las líneas básicas que escribimos el otro día. Luisma. Sí. Ya estuvimos hablando de eso, ¿no? Pero claro, ahí también están los de la SEC. Ahí pisando fuerte. Vamos a ver. Igual también da la sorpresa a Clemson. Y de repente se mete ahí con Clowney en la cabeza, con el QB liderando el equipo. Ya veremos a ver. O algún extraño de la Big 12, como en aquella ocasión TCU, o el año pasado Arizona State, que estuvo a punto de cargarse a Texas. Que no se nos olvide. Siempre hay sorpresas, y eso es lo bonito de college. Que a lo mejor ahora decimos una cosa y luego nos sorprenden. Por cierto, hay una rumorología enorme que se dice, ¿no? Se comenta, se rumorea, como dice mi querido Antón, que igual Movistar ha perdido los derechos de la NFL y igual, con ello el tema del college, ¿no? Así que igual tenemos la sorpresa de que alguna plataforma adquiere los derechos del fútbol universitario y los vende y nos da la posibilidad de ver de alguna manera el college fútbol de forma legal. ¿Y no crees que si coge los derechos DAZN no tendrá también los derechos del college? DAZN, no sé. Hablan de eso, ¿no? A ver, todo esto es rumorología, todavía no hay nada oficial, pero están hablando de que igual DAZN coge en exclusiva todo el fútbol americano. Ya han empezado la rumorología de que igual el ente de la televisión española de alguna manera retransmite algo, teniendo en cuenta que viene la NFL a Madrid. Y aquí dice Antón que eso podría significar la vuelta de ESPN Plus. Ojalá, Antón. Porque yo creo que eso ha sido la mayor pérdida de los que nos gusta el deporte del ovoide, ha sido la pérdida del ESPN Player. Hay muchas dudas con todo esto, pero es que se tienen que mover ya, macho, porque la temporada empieza en un mes. Menos. Hoy hay partido ya, ¿no? Pero a lo que me refiero yo es que si quieren que la gente lo contrate, lo tendrá que ser antes de que empiece la temporada. No sé, es que tendrán que dar un tiempo de margen para anunciar esas cosas. No sé, Luis, ahora mismo vivimos en la opacidad completa, no se sabe nada, así que bueno, ya veremos. Los que vemos college menos aún nos tienen más en el olvido. Pero bueno. Lo único claro que el 24, ¿no? Es el primer partido, ese Kansas State contra Iowa State, si no recuerdo mal, en Dublín. Sí. Y a partir de ahí, a ver qué pasa. Venga, Luisma. Nebraska. Sin más dilatación, como diría el del chiste. No, en lugar de más dilación, sin dilatación. Bueno, a ver, Luisma, hay que recordar eso, que seguimos la dinámica igual que hemos hecho hasta ahora. Hablamos en líneas generales de lo que es Nebraska, comentamos desde el punto de vista de la ofensiva, desde el punto de vista de la defensiva, y luego ya abrimos debate. Así que venga, vámonos a Lincoln, al Memorial, si no recuerdo mal, que es el único campo que siempre está lleno, ¿no? Que lleva, yo qué sé, lleno absoluto 60 años, que es una auténtica bestialidad. Sí. ¿No? Bueno, venga, la temporada 2024, perdón, la temporada 2024, perdón, de los Cornhuskers puede ser calificada de positiva, ¿no? Ya que fue la primera campaña con récord positivo, un 7-6 desde 2016. Así que Matt Rhule parece que va por el buen camino. Así que en Lincoln se espera que por fin Nebraska esté entre los 25 mejores programas de la nación. Dylan Raiola, el Mahón 2.0, yo lo siento, tiene menos personalidad que un inseparable, continuará su crecimiento de la mano del coordinador ofensivo Dana Holgorsen. Hay que recordar que este hombre es de la rama de la Air Raid, estuvo en Houston en su momento, etcétera, etcétera. Así que es un
coordinador muy pro quarterback, ¿no? Para sacar el máximo partido, porque ya sabemos a qué va a jugar Nebraska. Yo creo que va a ser la clave de Nebraska este año. A ver. Mucho se espera de Dylan Raiola y se le están dando las armas necesarias, ya que contará con un más que interesante cuerpo de receptores. Hay que recordar que Isaiah Hunter llega desde California, que el año pasado en su temporada Freshman lo hizo súper bien, y Dan Kay llega desde Kentucky. Así que no se puede quejar en el transfer portal lo que le ha venido. El juego terrestre, en principio, tendrá a Emmett Johnson como protagonista. En la línea ofensiva llegan dos interesantes transfers. Por un lado, Rocco Spindler llega desde South Bend, desde Notre Dame, y Elijah Pritchett desde Alabama, que se une a un grupo que ya era bastante sólido en las trincheras. Del otro lado del ovoide, en defensa, pues el coordinador Tony White se ha marchado a Florida, así que Matt Rhule, el head coach, ha tomado la decisión de ascender a John Butler al puesto de máximo responsable defensivo. Butler va a heredar una secundaria que regresa casi al completo. Ahora bien, más complicaciones va a presentar tanto la línea defensiva como el cuerpo de linebackers, donde habrá mucho personal nuevo. Aunque bueno, hay un linebacker que sí brillará con luz propia, que se ha mantenido, que es Vincent Shavers Jr. Y luego desde el transfer portal pues llegan piezas muy interesantes, como por ejemplo ese espectacular linebacker que llega de Georgia Southern, de la Sun Belt, como es Marcus Watson Trent, y luego por ejemplo Williams Nwaneri, que ya lo estuvimos hablando de él en los movimientos de transfer portal, acuérdate de Luisma, ese ex-pro P5 estrella que viene de Missouri, que coincidió precisamente con el coordinador defensivo en su etapa de high school. Así que bueno, esas serían las líneas básicas, Luisma, de Nebraska. No sé cómo ves tú, porque el año pasado ya sabemos que se le dio mucho bombo a Dylan Raiola, a Matt Rhule. La verdad que por tradición es un equipo que debería estar ahí arriba, ¿no? Por lo que significa y por el espectáculo que es el Memorial, ¿no? Siempre lleno, y es que Nebraska estamos hablando que es un top del college fútbol. Histórico. A ver, la cuestión... siempre, ya sabéis que yo tengo esa rivalidad con Nebraska, pues porque es Big Ten, no sé. Le llaman Nebraska. Le llaman Nebraska, pero es que tampoco es por meterme con ellos, pero... En plan coña, eso. Pero sí que es verdad que Nebraska, el que empiece a ver college, tú ves sus partidos en casa y también es unos ambientazos increíbles. Es que es eso, es que siempre está lleno. Hay mucha afición ahí y es un equipo histórico que desde que se metió en esta conferencia, en la Big Ten, no le están saliendo bien las cosas. Siempre ha tenido mala suerte. Entonces, quieras o no, la llegada de Matt Rhule vino como un... Salvador. Aire fresco, ¿no? Y le bueno, está costando... Pero Luisma, Scott Frost también vino como aire fresco. Sí, pero me refiero que sí, pero fíjate cómo lo hizo. Pero Matt Rhule se le ven ya cosas como mejoría, ¿no? Vemos a ver esta temporada lo que va a hacer, porque sí que es verdad que el cambio del offensive coordinator a mí me descentra un poco. Es un cambio de filosofía un poco diferente. Ya no es una ofensiva equilibrada, sino que va a tender a una air raid propensa a mucho pase, y eso quiere decir que va a favorecer a su gran estrella, que es Raiola, ¿no? Yo creo que le están dando armas, le están dando los esquemas necesarios para que un quarterback brille, que es una air raid como la de Holgorsen, y es que encima se han fortalecido, se han reforzado en el transfer portal con Danny Kay y con Hunter, ¿no? Dos receptores que son buenos, son contrastados y que son unas armas que hay que contar con ellos de cara al draft, ¿eh? Igual Hunter es sophomore, que igual no sale este año, pero Danny Kay yo creo que es uno de los que hay que observar este año, ¿eh? Lo que pasa es que como viene de Kentucky, que el año pasado hizo un año lamentable, pues no tiene... Sí. Lo mismo que Varion Brown,
que se ha ido a LSU. No tiene Claro. tantos reflectores, porque el ataque de Kentucky el año pasado fue un desastre. No tiene tantos receptores, sí, pero la calidad la tiene ahí. Y por físico es un hombre bastante físico y yo creo que lo puede petar este año en Nebraska, más que nada también por los esquemas y por el Pero quarterback que Luisma, le pasa. a mí me salta una duda, antes de dejarte continuar con tu análisis. La pregunta del millón, ¿Rayola jugará para él o jugará para el equipo? Hombre, se supone que va a ser para el equipo, ¿no? Bueno, Si le va a bien, ver, si le va Luisma, bien al equipo, le va bien a él. sí, pero eso no tiene por qué, porque Nussmeier el año pasado jugó para él, no jugó para el equipo. Hablo Bueno, de LSU. Yo Entonces, creo que todo, creo que todo dependerá de cómo empiece la temporada, ¿no? Si esos partidos primeros los empieza ya ganando con buenas sensaciones, yo creo que ya confiará, ¿no? En el equipo, Rayola. Si ve que le falla o le hacen drops o no yo creo que por esquema sí que le gusta, ¿no? Está interesado en que venga esto. hombre, va a ser lucimiento personal, o Pues sea, es que una R-Ray. una R como la del offensive coordinator que viene, es que es para brillar el quarterback, ya sabemos. Sí, pero también lo que te digo, Luisma, que los números se pueden inflar mucho. Es decir, tú puedes, el partido puede estar relativamente perdido y tú Sí, te puedes sumar un montón de yardas y a lo mejor tú ya. ves 350 yardas de Rayola, coño, partidazo. Y pierden. Pues no sé. ¿Entiendes? ¿Sabes por Sí, dónde quiero ir? Por sí, dónde estoy tirando yo, ¿no? que puede hacer grandes números, pero las sensaciones, si ves el partido en directo, pues no te las da, ¿no? Sí, puede pasar, pero no sé. Yo ya te digo que le beneficia a todos los esquemas y yo creo que gracias a eso va a jugará más para el equipo, más que para él, ¿no? Porque ve que todo lo que le rodea es a favor de él, ¿no? Lo que ya no sé, lo que ya tengo más dudas es en ese juego terrestre. Ese juego terrestre va a perder muchísima importancia con estos esquemas. Y no sé hasta qué punto en una Big Ten eso les puede pasar factura. No sé, ya veremos a ver. Porque Bueno, quieras o no, el año pasado tenían a Dante Doudel, que se ha ido, pues, me parece que a Kentucky este año. Y quieras o no, ese corredor les vino muy bien. El año pasado jugó muy bien la temporada en Nebraska. No sé cómo lo suplirán. No sé hasta qué punto el que le supla, que es James M. Johnson, Johnson, ¿no? lo hará bien. No sé, ya veremos a ver. Por cuerpo y medidas es un poco liviano. No sé, ya veremos a ver. Como yo ya te digo que mis dudas ahora me vienen en ese juego terrestre, por los esquemas que hay. Bueno, pues vámonos a la Ciudad Esmeralda. Vamos a hablar de los Huskies de Washington, del equipo de Jeff Fisher, ¿no? Que es Otro un que parece equipo. que aparentaba muy fuerte y el año pasado se desinfló un poco. A ver si en este segundo año le va mejor. Yo he dicho Jeff Fisher y es Jeff Fish. Ahí Y es Fish. me he colado. Sí. Venga, Jeff Fish afrontó un 2025, un 2024, perdón, de clara reconstrucción tras el fin de la era de Boer. No obstante, a pesar de ese carácter, los Huskies lograron obtener 6 triunfos. Por tanto, en la ciudad Esmeralda parece que las cosas se están haciendo bien y que Fish puede devolver a Washington a su máximo esplendor. En ataque, pues la gran esperanza es la aparición del quarterback Demon Williams, que en un número limitado de jugadas alcanzó unas estadísticas más que interesantes la temporada pasada. Casi 1000 yardas aéreas y 8 touchdowns, más 282 yardas terrestres y 2 anotaciones por tierra. La ofensiva además tiene 2 auténticos adalides. El corredor Jonah Coleman, que se lo trajo de Jeff Fish de Arizona, De Arizona. y el receptor Denzel Boston, que es una auténtica máquina. La línea ofensiva tendrá que ser casi renovada, siendo la mayor preocupación en ataque del bueno de Jeff Fish. Por otro lado, en defensa, el nuevo coordinador defensivo va a ser Ryan Walters, que hereda un grupo que no lo hizo nada mal en 2024, ya que limitó a las ofensivas contrarias a menos de 24 puntos por partido. Fish ha sabido reclutar muchísimo talento defensivo a través del transfer portal. Desde su antiguo equipo, desde Arizona, desde los Wildcats, arriba uno de los mejores cornerbacks de la nación, que también estuvimos hablando en su momento en los movimientos de transfer portal, como es Tacario Davis.
Otros transfers son el linebacker Tariq Al-Uqda de Washington State o los lineros defensivos Simote Pepa de Utah y Anterio Thompson de Western Michigan. Así que año fundamental en el proyecto de Jeff Fish, Luisma, porque puede ser continuar en una línea media o pegar el saltito, ¿no?, a aquel último año en la Pac-12 con Michael Penix y con Romeo Dunphy y con aquella playa de estrellas. Sí, y que lo importante también para él es que muchas estrellas se han mantenido en ese ataque, ¿no? Tanto Denzel Boston como Jonah Coleman, yo creo que van a ser las grandes estrellas de este ataque, ¿no? Y se han mantenido. Demon Williams es muy peligroso, un dual free que rápido que te puede ir bien corriendo también, saliendo en scramble y haciendo jugadas de carrera para confundir, una opción que les va a salir muy bien, y no sé, yo también confío mucho, es que siempre lo hemos hablado, ¿no, Edu? Jonah Coleman ya desde Arizona venía apuntando en muchas maneras desde su época freshman, ya cuando empezó a salir en algún partido, y eso sigue ahí, ¿no? Jonah Coleman hay que tenerlo en cuenta de cara al draft, y Denzel Boston igual, el receptor referente, ¿no?, de este equipo. Los dos tienen grandísima calidad y este ataque puede dar buenos resultados de cara a la próxima temporada. Hay más dudas, digamos, en esa defensa, ¿no? Mucho transfer portal, se han reforzado mucho este año tras las pérdidas que han tenido. Y veremos a ver cómo funciona, porque claro, también es un defensive coordinator nuevo, y yo creo que las dudas vienen por ahí, ¿no? De cara más a... Y el quarterback, también, el quarterback no está aprobado, Luisma, ha jugado 4 ratos. Sí, bueno, pero ha dado muy buenas sensaciones, ¿no? Y yo creo que con Jeff Fish yo creo que lo va a hacer bien, ¿no? Porque ya vimos también el rendimiento de Fifita, por ejemplo, Con y sin él, ¿no? Eso te iba a decir. Con este entrenador funcionó de mil maravillas en cuanto se fue de allí, siendo que Tetairoa Macmillan estaba con él. Fíjate si puede haber rendido igual, pues no ha rendido igual. Entonces algo tendrá que ver en eso la mano de Jeff Fish, ¿no? En fin, pues pasamos al siguiente, Luisma. En este caso nos vamos a las ciudades mellizas, nos vamos a Minnesota, a Minneapolis, y la otra se llama, ahí se me ha ido. Bueno, ahora me vendrá. Venga, nos vamos a Minneapolis, a las ciudades mellizas, que ahora me vendrá la otra ciudad melliza. Así que vamos a hablar un poquito de los Golden Gophers. Venga, PJ Fleck continúa acumulando temporadas positivas en las Twin Cities, pues ha conseguido al menos 8 triunfos en 3 de las últimas temporadas. Fleck quiere continuar escribiendo historia y espera que con un calendario favorable sus Golden Gophers se acerquen, ¿por qué no?, a esa mítica cifra de 10 triunfos en una temporada. En su única campaña al frente de la ofensiva, el quarterback Max Brosmer dejó un grato recuerdo. Ahora se espera que su sustituto sea el freshman Drake Lindsey, que ya jugó 3 partidos el año pasado, dejando algún destello, alguna pinceladita. El desempeño de Lindsey estará íntimamente relacionado con lo bueno que les puede llegar a estos Golden Gophers. Lindsey tendrá a su disposición a su mejor socio en el corredor Darius Taylor, que es uno de los mejores running backs de toda la Big Ten. Más dudas presenta el juego aéreo con jugadores como Javon Tracy, Logan Loya, Lemeke Brockington o Jamison Gears, el tight end. La línea ofensiva pierde a 3 titulares, así que Fleck y el coordinador ofensivo Greg Harbaugh tendrán que hacer magia. Este Harbaugh es de la estela de los Harbaugh, Luisma. ¿Ah, sí? Creo que es el sobrino, el hijo de Jim Harbaugh, me parece que es este. En defensa solo retornan 5 jugadores titulares, pero uno de ellos será el estelar safety Coy Perich, que el año pasado hizo una temporada freshman simplemente espectacular. Otro joven, en este caso, el sophomore Jackson Howard,
se espera que brille en la presión al quarterback rival. Danny Collins, nuevo defensive coordinator, tendrá vía libre para mejorar una defensa que ya durante 2024 limitó las ofensivas rivales a apenas 5,1 yardas por jugada. Luisma, estos Golden Gophers tienen muy buena pinta, a poco que el quarterback le funcione. Yo creo que en defensa van a seguir brillando porque es un equipo muy competitivo. Correoso. Darius Taylor me parece un running back espectacular. Sí, yo creo que el ataque se va a basar en él, ¿no? Y lo que hay que ver es el bueno de Lindsay, ¿no? Y el juego aéreo, si puede involucrar de alguna manera. Sí, es que esas van a ser las claves, ¿no? Todos sabemos que en Minnesota el juego terrestre es impresionante, ¿no? Es un equipo, una universidad basada a la vieja usanza de la Big Ten, defensa y carrera, ¿no? Y esa tradición la sigue manteniendo Minnesota, eso es lo bueno, ¿no? Sí que es verdad que veremos a ver Drake Lindsay, a ver cómo juega esta temporada. Y yo creo que vienen las dudas por ahí, ¿no? A ver el rendimiento de Lindsay en el quarterback, porque las dudas en el juego terrestre no hay ninguna duda. Darius Taylor va a ser una de las grandes estrellas del college football en cuestión de running backs, ¿no? Sus números los va a tener y yo creo que digamos que el ataque se va a basar en cómo jueguen con él, ¿no? Con Darius Taylor como base y luego ese juego aéreo para sorprender, ¿no? Sí que es verdad que se han reforzado con 2 receptores ahí en esa posición. Veremos a ver cómo Javon Tracy lo hace bien, viniendo a la Big Ten, ¿no? Que viene desde Minnesota, Ohio. De Miami. De Miami, Ohio. Ya estoy. Dejan Las Vegas y Minnesota, Ohio, la madre que te parió. De Miami, Ohio, sí, eso. Me lío con los nombres, tío. Estamos con Minnesota, pues anda, me he liado. Que la otra ciudad melliza. Y el otro es Logan Loya, ¿no? El de UCLA, el receptor de slot, que también puede ser importante, ¿no? En ese juego de pase corto para confundir. Que las ciudades mellizas son Minneapolis y San Paul. San Pablo y Minneapolis. San Paul. Ese equipo es bueno en básquet, ¿no? Así que San Paul y Minnesota. Pues bueno, nada, pues eso, que las dudas vienen por eso, ¿no? Por ese ataque aéreo con ese quarterback que hay que probar y con los transfer portal que han venido, ¿no? ¿Y el hacha para dónde va este año? El hacha yo creo que este año Minnesota, ¿no? Wisconsin está ahí a verlas venir este año. Es un poco transición pura y dura, vamos. En fin, ¿cómo van a abrir la cabeza aquí los... No, Minnesota hay que tenerlo en cuenta, de cara en la Big Ten, que es un equipo correoso que en cualquier momento a los que estén arriba les puede hacer pues eso, que les puede fastidiar, vamos. Que no se confíen en Minnesota, que ya sabemos que PJ Fleck hace muy buenos equipos competitivos. Venga, pues vamos a New Jersey para hablar de otro entrenador que hay con un gen competitivo enorme como Greg Schiano, que ha cambiado este programa también, Luis. Sí. Venga, vámonos a Nueva Jersey para hablar de los Scarlet Knights de Rutgers. El conjunto de Greg Schiano ha conseguido 2 temporadas ganadoras de forma consecutiva, algo que no se veía en New Jersey desde la temporada 2011, que precisamente yo creo que estaba Schiano allí. Este año el calendario de los Scarlet Knights a priori no es nada propicio, con enfrentamientos ante Ohio State, Penn State y Oregon. Así que superar las 7 victorias de 2024 se antoja harto complejo. En ataque, el comandante en jefe volverá a ser el quarterback Athan Kaliakmanis, que la temporada pasada ya consiguió 2.696 yardas y 18 touchdowns. En el juego terrestre se va a extrañar al fantástico Kyle Morangai, aunque se espera que las yardas por tierra se mantengan con ese binomio del sophomore Antoine Raymond y CJ Campbell, que llega desde Florida Atlantic. El juego aéreo se fortalece con la llegada de D.T. Sheffield,
más el retorno de jugadores de la talla de Ian Strong y KJ Duff. Así que el Kaliakmanis va a tener a quien lanzarle. Ahora bien, la línea ofensiva sufrirá la pérdida del tackle Holly Pierce, aunque regresan varios veteranos en los que Shano confía mucho. Del lado defensivo, a pesar de las lesiones, la unidad pues dejó a los ataques rivales en 26,6 puntos por partido y 6,3 yardas por jugada. Estadísticas que no están nada mal. Solo 2 titulares retornan, pero entre ellos está el espectacular linebacker, que es Mariel Yabome, ¿no? En el transfer portal se han reforzado ya no mucho, sobre todo en línea defensiva y en secundaria. Así que otro equipo que es un equipo que te puede dar muchos quebraderos de cabeza, Luisma, que tiene playmakers, sí, y que, ojito, que puede dar mucha guerra también los Scarlet Knights, ¿no? Sí, y sobre todo a los equipos grandes, ¿no? Porque más que nada los equipos grandes son los que tienen buenas ofensivas aéreas, ¿no? Rayers por ahí puede sorprender. El Rayers últimamente, desde que está Esquiano, está desarrollando muy bien las secundarias y la defensa secundaria de Esquiano suelen ser muy buenas. Yo creo que van por ahí los tiros en esa defensiva. ¿Por qué se han reforzado tanto en el transfer portal en esa línea defensiva, no? Esa línea defensiva la tenía que cambiar, les tiene que meter presión para que la secundaria se luzca y luego tienen ese mariscal de campo defensivo que es Dariel Yabone en el medio de los linebackers, vamos. Yo creo que la defensa no aunque haya muchos transfer, a mí no me deja dudas, ¿no? Me deja más dudas ese ataque, ¿no? Monangai no está, era la referencia terrestre, la referencia ofensiva de Rodgers, que siempre lo buscaban hasta la saciedad el año pasado, y quieras o no, les tiene que pasar factura eso. Sí que es verdad que se han reforzado con Campbell en el transfer portal, también está Raymond, que yo creo que rotarán bastante, así que de cara a las fantasies, la gente que pueda apostar por el corredor de Rayers les puede salir la jugada, porque yo creo que pueden rotar bastante este año. Y las dudas, pues también ese juego aéreo no sé hasta qué punto lo van a poder utilizar bien, porque claro, si ya los partidos se les complica o están perdiendo, ya es más complicado echar mano a ese juego aéreo, ¿no? Veremos, a ver, a mí las dudas me vienen por ahí, ¿no? No, pero calidad no le falta a los receptores, tanto Sheffield como Ian Strong o Duff. Sí, Sheffield el transfer tiene buena pinta, pero a lo que me refiero es en los esquemas, si los van a usar mucho o no. Porque claro, el año pasado Monangai lo usaron mucho, tío. Yo ahí estoy, tengo esa incertidumbre, ¿no? De saber cómo ataca este año sin Monangai. Bueno, veremos, Luisma. Bueno, vámonos a Slashing, vámonos a Michigan State, para hablar de los Spartans y hablar de Smith, ¿no? Un entrenador que nos gustó mucho en su etapa en Corvallis. Que bien suena Corvallis. En Oregon State. Yo no confío más en él, ¿eh? Que este año va a ser su segundo año y el equipo ya está más rodado. A ver, como voy a decir, Luisma, este hombre es de fuego lento. Porque en Oregon State no consiguió, hasta la cuarta temporada no consiguió resultados. Pero no sé si tendrán tanta paciencia en Michigan State. Eso es otra cosa. Ahí es una plaza difícil, ¿eh? Eso es otra cosa. Mira, Jonathan Smith inició la reconstrucción espartana la temporada pasada. A Smith ya sabemos que le gustan las cosas lentas y muy bien hechas, tal y como demostró en su etapa en Corvallis. Tras un récord de 9-22 en sus primeros 3 años con los Beavers, logró 25 triunfos, que se dice pronto, en sus 3 campañas siguientes. Por tanto, se espera que Michigan State mejore bastante esta temporada. Para que los Spartans incrementen su número de victorias, es necesario que la ofensiva supere ese promedio pírrico, ¿no?, de 19,3 puntos por partido en 2024. Aidan Chiles seguirá estando al mando de las operaciones. Contará con el receptor estrella Nick Marsh, que liderará una unidad
que Smith ha sabido implementar a través del Transfer Portal con Christian McRae de Kent State y Omari Kelly, que viene de Middle Tennessee State. El juego terrestre en principio tendrá un nombre propio, que es Elijah Tautoliver, que deslumbró el año pasado en Sacramento State. En la línea ofensiva, Smith también ha traído bastante talento a través del Transfer Portal. En defensa, la mejor noticia es que los Spartans seguirán contando con el extraordinario coordinador defensivo Joe Rossi. La base que regresa es muy sólida, así que Rossi tiene con lo que trabajar, ¿no? Además, arriban algunos jugadores bastante interesantes como el cornerback Josh Eaton desde Texas State, el defensive line Grady Kelly desde Florida State o el edge David Santiago que viene de Air Force. Así que bueno, Luisma, lo que hemos dicho, ¿no? Ya sabemos cómo trabaja Jonathan Smith, le gusta hacer las cosas lentas pero bien y siempre ha ido mejorando cada año. Así que yo creo que en Lansing tienen que tener motivos para confiar y creo que tienen un buen futuro, ¿no? con este entrenador. Sí, a nosotros nos convenció en Oregon State al final. Un equipo, una ofensiva que utiliza mucho el juego de carrera y el tie-in, ¿no? Y yo creo que también se trajo a su quarterback de Oregon State, ¿no? Y quieras o no, eso le tiene que dar algún beneficio, ¿no? Sí que es verdad que el año pasado Aidan Chiles, que es el quarterback que se trajo de Oregon State, no rindió muy bien. No rindió muy bien en esta Big Ten. Ese cambio de conferencia yo creo que les ha pasado también factura a estos jugadores. Pero claro, es un año más de rodaje. También Jack Belin viene de Oregon State, el tie-in. Y yo creo que este año sí que puede rendir mucho mejor el equipo, ¿no? Sí que es verdad que el running back es nuevo, es el transfer que viene de Sacramento State. Tiene No pintaza, sé. Luisma, ¿eh? Tiene pintaza, pero claro, viene de Sacramento State, viene de la FCS. Veremos a ver. Veremos a ver cómo le va el cambio a una Big Ten, ¿no? Yo tengo ahí esas dudas, pero claro, sabiendo cómo desarrolla a los jugadores Jonathan Smith, pues yo tengo confianza en Michigan State de que este año dé un paso adelante, ¿no? Un tal Damien Martínez. Sí, claro. Damien Martínez, que la gente a lo mejor años en Oregon State, pero bueno, sí. Con esto de los transfer portal últimamente, pues la gente se queda siempre con el último año en el que juegan en una universidad, pero no. De U, ¿no? De U, los cojones de U. Lo mismo que Kangor, ¿no? Pues eso, sí. En fin. De Miami, ¿no? Venga, Luisma, vámonos a California, al sol que más calienta, para hablar de UCLA, de los Bruins y de esos movimientos tan extraños que han sacudido, ¿no? Sí. Es un equipo que este año a mí me tiene descuadrado. Veremos a ver cómo va la cosa. Venga, el debut del head coach de Sean Foster con los Bruins fue deplorable, iniciando el año con un patético récord de 1 victoria y 5 derrotas. Sin embargo, a mitad de temporada, Foster halló el camino y UCLA ganó 4 de los 6 últimos encuentros, con triunfos meritorios ante Nebraska o Iowa, finalizando el año con un récord de 5-7. El calendario 2025 se antoja muy duro, pero al menos el proyecto Foster parece totalmente asentado o al menos encarrilado. En la ofensiva el optimismo viene de la mano de Nico Iamaleava, que sorprendió a propios y extraños llegando desde Tennessee. A pesar de que Nico dejó muchas dudas en Knoxville, nadie puede dudar de su enorme talento. Tino Sunteri será su coordinador y tratará de sacar el máximo partido a las posibilidades que ofrece Iamaleava. No obstante, UCLA ha perdido nada más y nada menos que a 4 receptores que eran los más importantes del año pasado. Así que jugadores como Kawasi Gilmer, Titus Mokiao Atimalala, ese es de los tuyos, o Mickey Matthews serán claves en el crecimiento de Iamaleava. En el juego terrestre, Jayvian Thomas, que viene desde California, se une a un corredor que ya estaba como Jalen Berg. Del lado defensivo, pues la defensa, al igual que el ataque, tardó bastante en arrancar, pero la sensación del final de temporada es un regusto muy dulce.
El coordinador Ikaika Mayoe espera sacar el máximo partido de un roster que tiene, nadie puede negarlo, mucha calidad. La gran pérdida es la del linebacker, ya sabemos, Carson Schwarzenegger, ¿no? Que se ha ido a Cleveland Browns, a la NFL, pero retornan jugadores como Kinu Williams, Devin Aupou o Silani Taupaki. Además, UCLA ha traído buenas firmas en el transfer portal. Me quedo, Luisma, con el receptor Titus Mokiao Atimalala. Toma ya. Ya sabemos que en Nucla siempre van jugadores muy de Polinesio, ¿no? polinesios, Hawái y todos estos, ¿no? Que con estos nombres súper raros, pero vamos, que les pilla bien, ¿no? La costa oeste a estos jugadores, ¿no? Nada, que si lo tengo que pronunciar yo, vamos, estamos hasta mañana. Pero bueno, sí, estamos Es diciendo... un Cristo, Luisma. Lo de UCLA es una cosa inexplicable, tío. A ver, para que la gente no lo sepa, a ver, es un entrenador que viene ascendido del mismo equipo, vamos, era entrenador de running backs y como lo hizo también, pues le dieron la confianza como para ser el head coach, ¿no? A partir de ahí es un entrenador de running backs, así que el juego terrestre va a seguir dominando en este equipo. Eh, la Maleaba yo creo que viene como la gran estrella, ¿no? Un jugador, un quarterback 5 estrellas, Generacional. eh, que no ha rendido bien en Tennessee. Fíjate que para no rendir bien con Heupel en Tennessee, ahí a mí me ha hecho un poco recular con él. Pero Eh, Luisma, hay que matizar. No ha rendido y sin rendir, Tennessee se metió en playoffs. sí, sí, eso también es verdad. Pero es que no sé, tío. A mí me dio, para ser un 5 estrellas, una estrella, y con esos esquemas de Heupel que encima le benefician, y no brilló, tío. A mí no me dio las sensaciones que me tenía que haber dado el año pasado. Y también yo creo que pueden venir porque a lo mejor ha tenido alguna diferencia con Heupel, porque pedir el transfer y marcharse de la SEC en un equipo con unos esquemas que le podían beneficiar, a marcharse a UCLA con unos esquemas que son más terrestres, más dominantes en ese juego terrestre, eh, con diferencia con Tennessee, yo creo que ahí marca muchas diferencias en un equipo que tampoco es un equipo ganador que va en ascenso, tío, no sé. A mí me crea muchas dudas el proyecto que hay aquí ahora en UCLA. Veremos a ver, se han reforzado en el transfer portal con Thomas, el running back que no era, digamos, el número uno, sino que era el número dos. Sabemos que el otro está en Oklahoma este año. Javier Thomas sí que aún así es verdad que cuando salía hacía muy buenos números. Es un jugador que va a estar rotando con Jalen Berger. Jalen Berger que es mucho más estilo tanque, más norte-sur. Thomas es más móvil. Yo creo que los irán rotando, son complementarios y es otro de los equipos que en ese ataque terrestre va a rotar bastante los dos jugadores. La Maleaba va a estar ahí también en esa opción para confundir, porque también va a ser peligroso en ese juego terrestre, no solo en el aéreo. Y veremos, a ver, a mí no sé yo hasta qué punto los Moqueao, Atimalala que has dicho tú antes, y todo este cuerpo de receptores puede ser fiable para la Maleaba en ese juego aéreo, ¿no? No sé yo hasta qué punto, ahí yo tengo dudas. Luego, en defensa yo creo que no hay tantas dudas. Es una defensiva que desarrolla muy bien los linebackers, sobre todo. Hay mucho cambio en esa secundaria, así que también tengo ahí un poco de dudas a ver cómo rinden en esa secundaria, pero yo más que nada es en ese juego ofensivo es donde tengo más dudas, ¿no? El juego aéreo, cómo puede rendir y explotar, a ver si explota ya de una vez la maleaba, pero vamos, no sé. Los esquemas tampoco es que le beneficien para que brille mucho. Bueno, Luisma, pues volvemos al frío norteño. En este caso nos vamos muy cerquita de Chicago, concretamente a Evanston, para hablar en este caso, de los Wildcats de Northwestern.
Y bueno, ya no está Fitzgerald, ¿no? El entrenador que lo fue todo en su momento, ¿no? Este ya es el tercer año, ¿no? El tercer año de David Brown. Y bueno, sí, Luis, me iba a decir algo. No, que con el jaleo que tuvo Fitzgerald allí, pues claro, normal. Pero una pena que un tío que lo fue todo, ¿eh? Es que Fitzgerald fue, vamos, el alma de Northwestern hasta que estuvo, vamos. Era el referente, un head coach referente, muchos años en la universidad, vamos. Y linebacker en su momento también. Claro, es que fue todo, fue desde jugador hasta entrenador, es que era su universidad, Mater, tío, es que era su... Y aparte el respeto que le tenían todos los jugadores, ¿no? Ha desarrollado muy bien las defensas de Northwestern con él eran increíbles. Y siempre partiendo de jugadores que no eran estrellas ni cuatro estrellas, vamos, reclutaba jugadores para desarrollar y tenía mucho mérito, ¿no? Fíjate que llegó a la final, ¿no? De conferencia, ¿no? Hasta entrenador de NFL en los Packers, por ejemplo. Sí, pero creo que una vez Northwestern llegó a final de conferencia, ¿no? Me parece a mí, si no recuerdo mal. No lo sé, no me acuerdo, pero sí, con Fitzgerald sí, podría ser. Ahora no me acuerdo. Un cambio de entrenador que les ha venido mal, ¿no? Porque a partir de, no sé... La temporada interina fue muy buena, hablamos de 2023, pero el año pasado, que teóricamente iba a ser la consolidación del proyecto Brown, ha sido un desastre. Y no tiene pinta de mejoría, ese es el problema, ¿no? No sé hasta qué punto este entrenador va a durar, no lo sé. Porque a mí no me da muy buenas sensaciones. No sé a ti hasta qué punto te puede dar sensaciones. A mí no. Bueno, vamos. Bueno, coméntalo si quieres. Venga, la campaña 2024, como ha dicho Luisma, de este programa sito en Evanston, muy cerquita de Chicago, pues fue muy discreta, ganando solo 2 partidos en la Big Ten y obteniendo un paupérrimo récord de 4-8, ¿no? No obstante, el head coach David Brown ya demostró lo buen gestor de vestuario que es, sobre todo cogiendo lo que pasó, ¿no? Después de lo que el tema Fitzgerald y cogiendo de forma interina. Y el calendario en principio de Northwestern a priori es propicio, así que se espera un ligero resurgir de estos Wildcats. En el ataque el optimismo es patente en Evanston gracias a la llegada del quarterback Preston Stone, que llega desde SMU. Stone, tras una lesión en una pierna en 2023, perdió la titularidad el año pasado, ¿no? Y desea un nuevo inicio en su carrera deportiva. Desde el nivel FCS llega Griffin Wilde, un magnífico receptor que ya dejó muestra de su talento en South Dakota State y que bien puede ser el mejor socio del bueno de Preston Stone, ¿no? El juego terrestre será para el potente Cam Porter, mientras que en la línea ofensiva retornan 3 titulares y uno de ellos, uno de los tackles, suena mucho para primera ronda del draft. De aquí suenan 2 jugadores, ahora hablaremos del siguiente. El tackle y ahora hablaremos de un edge. La defensa de Northwestern perdió totalmente su esencia en 2024, siendo una zaga sin mordiente. Brown tendrá que gestionar las bajas que tienen esta unidad, sobre todo en la zona intermedia y en la secundaria. Ahora, la estrella indiscutible, que todo el mundo habla de que puede ser la gran sorpresa y yo no sé, Luisma, cómo lo ves tú, pero el rush Anto Saka, todo el mundo está hablando de que este chico lo tiene todo para ser la gran sorpresa en el próximo NFL Draft y quizá, por qué no, ser talento de primera ronda, ¿no? Otros jugadores interesantes son Najee Story, Aidan Hubbard o Carmine Bastone. No sé qué te parece a ti, Anto Saka. No sé si lo tienes muy visto. No, la verdad es que el año pasado no seguí mucho a Northwestern, pero bueno. Dicen que pinta bien, ¿no? Pero no sé hasta qué punto. Sí que es verdad que Northwestern sigue teniendo esa mentalidad defensiva, ¿no? Como equipo. Y tampoco es que me refiero que este año también tiene un equipo en el que nos han reforzado mucho en el transfer portal en la defensa, ¿no? Tienen a Karlaftis, que no supongo que será hermano, ¿no? Familia o hermano del que está ahora en NFL, ¿no? En Kansas City.
que es uno de los transfers este año. Veremos a ver si funciona bien. Se vendrá de Purdue, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, viene de Purdue también, sí. La cuestión es eso, ¿no? Que a mí las dudas que tengo yo también es en ese ataque, ¿no? Un ataque, a ver, es que en teoría el entrenador, el head coach y el offensive coordinator vienen de la FCS, vienen de las Dakotas. Entonces, también por ahí viene el transfer portal Griffin Bilde, ¿no? El receptor de South Dakota State. Que viene con su offensive coordinator, ¿no? A trabajar. ¿Pueden mejorar un poco de cara a la próxima temporada en ese ataque? Sí, pueden mejorar, ¿no? Sigue estando ahí Cam Porter, que ya está graduado. Un veterano de la guerra de Corea, ¿no? Eso te iba a decir, ahí está, ¿no? Por medidas pintaba muy bien, pero desde que tuvo esa lesión hace 2 años ya no ha rendido como se le esperaba, ¿no? Ha pegado un bajón considerable. No sé hasta qué punto lo rotarán con más running backs, pero sí que es verdad que es un offensive coordinator que va a utilizar bastante el juego terrestre y los tight ends. Y también se ha reforzado bastante en esos receptores, ¿no? No sé. Yo Preston Stone también es un quarterback que apuntaba a muchas maneras en los Mustang y ahí está, ¿no? No sé hasta qué punto puede rendir. Es que hay muchos cambios de Bendita forma. lesión, ¿no? Bendita lesión para SNU, que apareció Jennings y fíjate el año pasado que hizo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Entonces, no sé, me crea muchas dudas, ¿no? Me crea muchas dudas este equipo todavía y no sé hasta qué punto si rinden como el año pasado. Ahí tienen un asiento caliente, ¿no? El asiento caliente David Brown. Venga, pues vamos a otro equipo que también lo está haciendo horrorosamente mal, como son los Terrapins. Nos vamos a Maryland, al territorio de María, que tanto te gusta a ti, Luis Mariano. Tú que eres tan mariano. Así que vámonos a Maryland. Tras 3 temporadas consecutivas con viajes a un bowl game, Maryland cosechó un récord negativo de 4 victorias y 8 derrotas en 2024. 7 de esas 8 derrotas fueron por 14 puntos o más. Así que las sensaciones el año pasado fueron muy, pero que muy negativas. El head coach Mike Locksley quiere reconducir este proyecto, pero hay más dudas que certezas en torno a los Terrapins. En la ofensiva aún no está claro ni siquiera quién será el quarterback titular. La lucha en principio está servida entre Justin Martin, que llega desde UCLA, y el redshirt freshman Malik Washington. La línea ofensiva fue un auténtico descalzaperros en 2024 y se necesita una mejora sustancial de la misma. Por aire y por tierra, Maryland ha perdido muchísimo talento. Así que habrá que confiar en jugadores como, por ejemplo, el corredor sophomore Nolan Rey o en los receptores transferidos Yaril Farouk o Caleb Webb. En defensa, Locksley ha confiado en Ted Monachino como nuevo defensive coordinator. Monachino hereda una defensa que permitió 36,1 puntos por encuentro, que se dice pronto, y solo retorna un jugador titular. Así que el bueno de Ted, el bueno de Monachino, tiene una ingente tarea por delante. Luisma, aquí todos son pulgas para este perro. Es que, tío, es una cosa que... fíjate que hace varios años ya, cuando estaba de quarterback Tagovailoa, el hermano de Tua, aparentaba a ser un equipo que iba a explotar, que iba a dar un cambio brutal en esta Big Ten, y de repente se vino abajo. Es una... Yo creo que también tiene culpa la línea ofensiva, ¿no? Que no aguantaba y se metían mucho al sac, a presionar. Tagovailoa acababa desesperado. De todo lo que aparentaba se derrumbó todo, ¿no? Y ya no han vuelto a levantar cabeza, ¿no? Una universidad que siempre tiene jugadores muy buenos, sobre todo los safety, ¿no? Sí, y en la ofensiva es siempre han tenido receptores muy fuertes, con mucho potencial.
siempre han salido, siempre han estado muy bien valorados en el draft de la NFL. No sé, y lo que pasa es que luego pegaban ese bajonazo de rendimiento el equipo entero y ya como que esos jugadores buenos individualmente en equipo jugaban horroroso, ¿no? Y yo creo que les está pasando factura. Siguen teniendo jugadores clave, jugadores con potencial. Farok viene de Oklahoma, que ya el año pasado aparentaba que iba a ser uno de los receptores clave, no hizo nada por lesiones y al final no rindió bien, pero no sé hasta qué punto va a estar al 100% aquí. Va a ser el receptor referente en esta ofensiva. Y luego también viene Caleb Webb, ¿no? De Tennessee, otro receptor grande, porque suelen utilizar receptores que van bien en el cuerpo a cuerpo, ¿no? No sé, el quarterback, si no sé con quién va a confiar, es lo que dices tú. Hay dudas de si va a ser Justin Martin el transfer o el freshman, Washington. Todo pinta que va a ser Malik Washington, el freshman, el que va a ser el titular. Y luego también un equipo de running backs en el juego terrestre también nuevo, ¿no? Nolan Rey sustituye a Henby, ¿no? Henby que hace 2 años, que se ha ido a Endana, que hace 2 años hizo una temporada muy buena, tanto en ese juego terrestre como en ese juego de pase. Era una doble arma, ¿no? Y no sé hasta qué punto lo van a suplir bien. Ya el año pasado, con ese bajón de equipo, ya Henby no rindió tan bien y yo creo que por ahí ha sido que pidió el transfer, ¿no? Este año. Nolan Rey es un running back muy interesante, con unas medidas muy buenas, pero claro, viene va a jugar en un equipo en el que le dan prioridad a ese juego de pase, ¿no? No sé, yo tengo muchas dudas, no tengo muchas dudas en este equipo otra vez, otro año más, y eso que tienen siempre jugadores interesantes de cara al draft de NFL. Sí, este Tanto en año defensa como en ataque. han reclutado a nosotros, por ejemplo, en Buffalo reclutamos a Prater, ¿no? Si no Eso recuerdo es. mal. Y el otro también fue reclutado. Los dos, Es los que dos, los dos, los dos, Prater era un los dos. receptor 5 estrellas, tío. Que me refiero que aparentaba que iba a tener un desarrollo, un potencial brutal ya en college y se quedó en eso, ¿no? Se quedó en eso porque el equipo no ha dado de sí. Este equipo en el que ha confiado mucho en Mike Losley, el head coach, pero es que no está rindiendo como se espera. Entonces no sé hasta qué punto va a ser su último año también aquí en el banquillo de los Terrapins. Bueno, pues como las desgracias no vienen solas, Luisma, si los Terrapins están mal, ya Purdue, los Boilermakers, el trenecito, esto es el chacachá del tren, porque Sí, es que me da pena, porque esto es peor que los trenes españoles de Renfe. Hay que me- decir, lo del trenecito decimos, porque ya sabemos que de Purdue, los Boilermakers, pues es tienen. mecánicos a tope, ¿no? Es una universidad que destaca por la ingeniería mecánica, ¿no? Y quieras o no, digamos, la mascota o el trenecito que suele salir está construido por los ingenieros de la universidad, ¿no? Y tienen mucho orgullo, ¿no? De tener ese trenecito. Bueno, pues Ryan Welters ya es historia en Purdue tras una estrepitosa campaña que se dice pronto de 1-11. Así que Barry Odom ha sido elegido como el nuevo head coach de los Boilermakers. Odom, hay que decir que resucitó un programa como UNLV, la universidad no de Texas Las Vegas, sino de Nevada Las Vegas, llevándolo a 2 championships consecutivos del Mountain West y obteniendo un récord total de 19-8 en sus 2 años con los Rebels. Sin embargo, se espera que Odom inicie una lenta reconstrucción en West Lafayette porque es que talento no tiene el pobre hombre. Entonces, de donde no hay, es muy difícil sacar. En ataque, el jugador más sobresaliente es el excelso running back, Devin Mokobi, y ya está. La ofensiva ya está, ¿no? Además, bueno, llega desde Virginia Tech, Malaki Thomas, para dar un poquito más de mordiente, ¿no? a ese backfield.
El hipotético quarterback va a ser Ryan Browning, que en principio estaba en Purdue, se fue de Purdue, se comprometió con North Carolina, pero después dijo que no y volvió a Purdue, ¿no? La línea ofensiva y el cuerpo de receptores, pues la verdad que son una auténtica incógnita. Y decir del Purdue que es un equipo que tradicionalmente ha tenido grandísimos receptores, ¿no? Y aparte de Drew Brees, ¿no? Hay que decir que Purdue siempre se le ha conocido como la universidad de los quarterbacks y de los edge rushers, porque hubo una época en la que ha sacado jugadores en NFL en esas posiciones que han sido auténticas estrellas de la NFL, ¿no? Pues ahora ya sabemos, Luisma, que la cosa está fatal. La cosa está fatal. Drew Brees viene de aquí, de Purdue, por ejemplo. Sí, y Karlaftis, tú lo has dicho antes, ¿no? Karlaftis y más defensivos que ahora no me acuerdo, pero sí. Los míticos de hace 20 años pues salían de aquí, de Purdue. Y la defensa, pues en 2024 fue un auténtico desastre, permitiendo casi 40 puntos por partido, que es una bestialidad, ¿no? Odom, el head coach nuevo, es un especialista en un consumo de especialistas en defensa, así que se espera que poco a poco reconstruya una unidad que es un auténtico desastre. Y a mí me gusta los movimientos que ha hecho Odom. Es un entrenador que ya en Nevada, Las Vegas el año pasado rindió como rindió, en una universidad en la que tampoco tiene jugadores estrellitas, en la que también ha sabido desarrollar. Pero había pasta, Luisma. Había pasta. Sí, pero en Purdue yo creo que, pero viene en la Big Ten, y en la Big Ten también atraen muchos jugadores, que a lo mejor en Nevada, Las Vegas no los atraían si no era con pasta. A mí me da muy buenas sensaciones. Hombre, a peor no pueden ir. 0-9 en la conferencia del año pasado, 1-11 en el global. A peor no pueden ir. Pero sí que me gustan los movimientos, tanto de head coach que han hecho Barry Odom, como Barry Odom, los coordinadores que ha elegido, tanto el defensive coordinator como el offensive coordinator. El defensive coordinator viene con él, de Nevada, Las Vegas, es muy conocido para él. Él es su especialista en defensa, como has dicho, Edu. Y yo creo que tiene muy buena pinta. Sí que es verdad que va a necesitar varios años para que, digamos, veamos un cambio, ¿no? En este equipo. Veamos ya mejoría, ¿no? Es lo que dices tú. En ataque solo queda Mokobe, ¿no? De estrella. Hay muchos cambios, muchos transferes este año, entonces tampoco podemos valorar. Son nuevos todos los coordinadores, el head coach, no podemos valorar, digamos, la temporada que van a hacer este año. Bueno, pues Luisma, repasada la Big Ten completa, 2 programas. Ya solamente nos faltaría el grupo 5. Hay que hablar de la Mid-American, de la MAC, hay que hablar de la Mountain West, hay que hablar de la CUSA, hay que hablar de la American, que no se olvide que ya no es American Athletic, ya es American solamente, y hay que hablar de la Sunbelt. Así que nos quedan 5 programas y no sabemos. La semana que viene haremos algo del grupo 5, no sé si la American o la... A ver si Antoine se anima también, que es experto más en el grupo 5. Así que a ver si se anima a grabar. Sí, pero se cruza las Américas, me parece, ella mismo. A ver. Se va a Orlando. Pero bueno, que ya estaremos en contacto, ya comentaremos y ya diremos cuál es el primero del grupo 5 que valoramos y que analizamos. Así que nada, Luis Mariano. Hoy programa cortito, ¿no? Bueno, no está mal. Una horita ya... Bueno. En fin. A ver qué programa se arrea una horita hablando de los equipos que hemos hablado. De la Big Ten. Porque no hemos hablado de Ohio State, ni de Oregón. Ni de... hablamos el otro día. Pues me refiero que pues eso, que a ver quién se arrea una hora hablando de 9 equipos de la Big Ten, de los últimos de la cola en el ranking. Yo me callo. Venga. Pues nada, venga, recordamos, Luisma. Lo tengo por ahí. Venga.
Recordamos que ya sabéis que en la web que hay muchísimo contenido de tradiciones y mascotas, de todo, yo qué sé, lo que hay. www.coolesnation.es. Suscribiros al canal de YouTube, campanita, pulgar arriba. Cualquier queja, sugerencia al correo electrónico en coolesnation@gmail.com. Y también hay que seguirnos, ¿no?, en nuestras cuentas en X, en Telegram, en canal de YouTube, en canal de WhatsApp, en TikTok, en Twitch, en Trovo, en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera. Así que, don Luis Mariano Sariña Ocasión, muchísimas gracias. Hoy nos vamos a dormir prontito. Eso está bien. Y quedó dicho. Que la semana que viene más, con el grupo FAI, veremos a ver con cuál empezamos. Venga, cuenta regresiva, Luisma. 3, 2, 1, ¡bi! De Cules. Buenas noches.